Hola María, es María Abrey. Es un placer tenerte aquí. Una peregrina de Argentina. Es un placer para mí tenerte aquí como invitada en este proyecto, Los Pasos del Camino, un proyecto sobre el Camino de Santiago para el Camino de Santiago. Y por eso te lo agradezco de corazón y espero que pases aquí conmigo y con la gente que después va a ver un buen rato. Por eso, muchas gracias. Gracias Guillermo por la invitación. Pues Muchas nada, gracias. Desde aquí, vamos. desde el confín de la tierra, desde Argentina, te agradezco que me hayas considerado para esta entrevista. Bueno, ¿te acuerdas o cuéntenos un poco de cómo empezó tu historia en el camino y cómo lo has decidido hacer por primera vez, por favor? Bueno, la verdad es que fue bastante mágico. Supongo que a todos nos pasó algo parecido, ¿no? En mi caso, yo estaba en una situación bastante triste, en un momento triste de mi vida. Entonces me estaba duchando debajo de la ducha y a la par de la ducha yo lloraba y lloraba. Y de golpe siento, pero literalmente, Guillermo, siento una voz que me dice, ¿por qué no te vas a hacer el Camino de Santiago? Eh, Era un momento de inflexión en mi vida y la verdad que yo no tenía referencias de lo que era el Camino de Santiago, así que así como estaba, salí de la ducha, entré, googleé qué es esto del Camino de Santiago y ahí es donde me encontré con un mundo, realmente un mundo tan ajeno a mí. Digamos, yo conocía España, conocía un montón de cosas, pero no el camino. Es más, hasta había ido a Santiago de Compostela, pero como turista, como turigrina, digamos. Así que, bueno, ahí empezó una etapa maravillosa de investigación, de búsqueda. Soy muy curiosa, entonces empecé a buscar y empezaron a aparecer un montón de maestros, de peregrinos que me empezaron a acompañar con asesoramiento, contándome cómo era. Mi primera intención era hacerlo sola. Y bueno, me fui encontrando con gente maravillosa como Félix, que me ayudó muchísimo en todo lo que fue el, eh, el, el pensar, el hacer el camino, ¿no? Y bueno, y después el camino mismo se encargó de ser mi gran maestro, mi gran formador en esta nueva etapa de mi vida que fue marcada justamente por esa voz que me dijo anda a hacer el camino de Santiago. Y después de eso tan bonito, ¿qué fue para ti? No, primero, ¿qué fue para ti hacer el camino y qué fue o qué es aquello que el camino te transmite? Eh, Mira, yo lo podría resumir como que fue una bisagra en mi vida el camino. El camino fue un antes y un después en mi vida. Eh, yo ya te digo, estaba saliendo de una crisis muy fuerte y el camino me trajo como respuestas y preguntas también que nunca me había formulado. Y además me fortaleció experiencia de vida. Hice como dos caminos juntos, ¿no? El camino de francés y después parte del portugués. Y, y la verdad que a partir de ahí mi vida verdaderamente hizo un giro, porque todo lo empecé a relacionar con lo que es la filosofía que implica el camino, porque es silencio, porque es compartir, porque es unidad, porque es un montón de cosas que yo no sabía que podían estar en eso, en el andar, en el caminar, en el conocer gente. Y la verdad que fue un punto de inflexión, un punto de bisagra. Tanto es así que yo terminé el camino en noviembre
del 2019, del año pasado, y en marzo, más o menos, empezó el tema de la pandemia y demás, ¿no? Y tuve dos experiencias muy tristes, muy, muy tristes, dos pérdidas de dos personas que yo amaba muchísimo. Y te puedo asegurar, Guillermo, que si no hubiera sido por la filosofía del camino, por todo lo que yo aprendí en el camino, eh, no sé cómo lo hubiera podido sobrellevar. Así que les debo mucho y siento que es algo que vino a traerme mucha luz a mi vida. Eh, es más, yo cuando terminé el camino me hice unos tatuajes en los tobillos. De un lado dice Ultreya y del otro es Suseya, y lo siento como el verdadero mensaje, ¿no? Ultreya, ir hacia adelante, y Etsuseya, hacia la luz. Y la verdad que creo que esa filosofía es la que me permite hoy en día ver la vida de otra forma, ¿no? La que me hace sentir que por ahí es por donde van las flechas, por ahí es por donde tengo que ir. Así que es maravilloso. Soy no te diría fanática porque creo que no tengo fanatismos de nada, pero sí espero ser una voz del camino que ayude a que otros se sumen también. Mira, es un poco como yo también le debo mi vida al camino. Yo, antes del camino, yo estaba en un punto de mi vida que no sabía qué hacer, no sabía dónde seguir. Y el camino, y por eso también como tú le debo mi vida, el camino fue una luz, como dices, fue una luz y que me guió y que me guía hacia adelante siempre, antes y ahora y hoy. Y por eso debo mucho al camino, debo mi vida al camino. Y te entiendo en todo lo que lo dices, te entiendo perfectamente. Es como si fuese yo hablando lo que estabas diciendo. Mira, y el camino, y empezando ya por lo que nos dices de cómo conoces el camino, cómo te has enterado del Camino de Santiago. El camino está lleno de buenas experiencias, otras no tan buenas, pero de momentos que nos quedan marcados en nuestra vida para siempre. Si por alguna razón, por algo mágico, pudieras volver a tu mejor momento en el camino, ¿cuál sería? Ah, ahora lo veo como el mejor momento, pero en ese momento fue el día que estaba haciendo ya la última etapa a Finisterra. Después de Santiago Sí. seguimos, y esa mañana, ya en la última etapa, a Finisterra, era una lluvia, te puedo asegurar, Guillermo, una lluvia torrencial desde la madrugada que salimos durante todo el recorrido, una lluvia que yo tenía puesta la capucha, bueno, y toda la ropa, y el agua me entraba por, la, por los costados de la capucha, es decir, estaba empapada por adentro y por afuera. Y iba como luchando, ¿no? Contra ese temporal, contra esa tempestad. No podía ver más allá de mi propia nariz, del aguacero que había. Y iba con los bastones y con la mochila, bueno, entonces llegó un momento en el que dije, me ganaste. Sentí que el camino me ganó. Y le dije, solté los bastones, los liberé así, los levanté y dije, esto lo tengo que disfrutar, esto también es bello. Esta lluvia que me está bañando y que me está limpiando, porque yo lo sentía realmente
como que me estaba limpiando de un montón de cosas pasadas, de piedras que yo venía trayendo en mi mochila y que ya no tenían que estar más. Entonces sentí que mi mochila se liberaba. Ya perdí el peso, no sentía peso en la mochila, no sentía ni la lluvia que me molestara, todo lo contrario. Me sentí tan liberada, tan feliz, tan en paz, con tanta serenidad, a pesar de todo ese caos que había alrededor, que creo que ese fue el gran momento, el gran aprendizaje, que soltaba todo lo malo, todo lo que no me había acompañado bien durante esos años y que me quedaba solamente con las cosas buenas, con lo que me limpiaba, con lo que me hacía bien, con la luz. Y entonces pude disfrutar de ese momento tan particular que otros lo vivirían como algo tan molesto. Yo lo disfruté como una bendición. Podría resumir ahí el gran momento del camino, ¿no? Yo te puedo contar, no toda la historia, pero un parte de la historia. Después te cuento, porque aún es difícil para mí compartir esto. Um, pero en 2019 también, haciendo el camino primitivo, en las primeras etapas, y yo, por algo que pasó en el primer día, yo me encontraba muy mal. No físicamente, pero de psicológico, mentalmente no me encontraba muy bien con algo que había pasado en el primer día. Y en los primeros 3, 4 días yo no me encontraba bien con eso que había pasado. Después te cuento lo que fue. Pero esto solo para decir que no me encontraba bien. Y hay, creo que en el tercero o cuarto día, ahora no sé precisar cuál día fue, pero en un pueblo que se llama Tineo, en el Camino Primitivo en Asturias, yo estaba en una plaza ahí junto al albergue y estaba un poco desamparado, sin saber qué hacer. Y estaba así dando vueltas sobre mí, un poco tonto, diciendo así, sin saber qué hacer. Y hay, y hay un peregrino que ahora por esto todo lo que pasó, es gran amigo mío, que es Rafael Aguilar, que es de Sevilla. Nosotros habíamos trocado un poco algunas palabras, pero sin hablar mucho de nosotros, pero trocando pocas palabras sobre el camino y creo que bebemos un poco unas cervezas, algo antes. Y el que se encontraba también en la misma plaza, estaba ahí y me ha mirado y creo que se enteró y he visto que yo no me encontraba bien. Y me llamó a su lado y yo me senté a su lado y le expliqué todo lo que pasaba conmigo. Y él me ha dicho algo como, no des importancia a las cosas que no tienen importancia. Y estas palabras que él me ha dicho han marcado mucho mi camino y no solo mi camino, mi vida. Y por eso también hay otro. Esto y el otro momento que te voy a contar después son aquellos momentos que yo me sentí y le diré y sentí en mí que el camino es mi vida y que le debo todo al camino. Y creo que se pudiera volver a mi mejor momento en el camino sería eso. Pues nada, seguimos, María. Ahora, se puede, si se te gusta, te invito a compartir con nosotros algunas historias, algunas experiencias que te ha gustado mucho de vivir mientras caminabas, por favor. Bueno, para eso voy a necesitar mostrarles y presentarles a mi amiga que es mi gran compañera del camino. Es un regalo que me hizo Félix, un excelente amigo, un excelente peregrino. Y bueno, con ella fuimos recorriendo todas las etapas hasta que llegamos
a Sarria, y ahí yo la puse en un lugar para sacarle una foto y después seguí. Entonces, lo que ocurrió es que yo me lo olvidé ahí en Sarria. Cuando voy a la etapa siguiente, la voy a buscar para sacarme unas fotitos con ella y no la tenía. Entonces hice una publicación, así una búsqueda como la que hacen buscada, la puse en todas las redes sociales y, y ahí apareció mi ángel Eduardo, el amigo que tenemos en común. Eduardo me manda un mensaje y me dice que él la había encontrado, estaba en un bar, y bueno, se contactó con la gente del bar, una gente maravillosa, que ahora no recuerdo los nombres, pero es ese bar que tiene todas las botellitas de cerveza, que está todo hecho como con El bar de botellas de Tía cerveza. Dolores, creo. De Tía Dolores. Bueno, también les mando un beso y un abrazo enorme a ellos. Bueno, y Eduardo, ahí es donde lo conocí y donde nos hicimos inseparables amigos. Eso, yo creo que el gran regalo de mi camino es la presencia de Eduardo. Así que, bueno, y con ella después seguimos haciendo todos, nos fuimos a hacer el camino portugués y bueno, y ojalá que podamos hacer muchos caminos más. Es muy entretenido poder ir documentando también los momentos de esta forma lúdica, ¿no? Con una compañera tan divertida como es mi muñequita. Así que esa sería una de las anécdotas. Y después, bueno, maravillosas, todas. Parte del camino portugués que lo hice con Eduardo y con otros dos amigos, fue maravilloso, fue una experiencia de lluvias, de agua, de tener que estar secándonos. Eh, ya no sabíamos ni cómo secarnos la ropa, porque, bueno, era una situación caótica. En los albergues era insoportable el olor, que había humedad, de todo, pero bueno, para mí fue maravilloso. Para mí fue maravilloso. Yo no cambio, no quiero cambiar ni un solo Sí. instante de las experiencias que he tenido con toda la gente que conocí. Conocí una amiga, una hermana, un alma gemela, Natalia, de Uruguay, con la que seguimos siendo muy amigas y nos seguimos comunicando. Mercedes, tampoco me quiero olvidar de Mercedes, y Luis, un matrimonio también maravilloso de León. Bueno, con Ana, una gallega, de La Coruña, también gente maravillosa, experiencias y recuerdos increíbles. ¿Te acuerdas? Y esto no estaba planificado, pero ¿te acuerdas? Creo que en la etapa, creo que llegar a Pontevedra, creo que al llegar a Pontevedra hay una capilla muy sencilla, creo un poco antes de entramos, yo creo que al llegar a Pontevedra no llegaste por la carretera, fuiste por esta zona cerca del río. Sí, Antes un poco hay sí, una capilla, bordeándolo. sí, hay una capilla que se llama Santa Marta Bértola. ¿Te acuerdas de pasar por ahí? Me la tendrías que ver y describir. Es posible que haya pasado, es muy posible, porque todo ese tramo lo hice sola, Sí. digamos, lo hice sin compañeros. Pero es muy posible que haya pasado por ahí. No, porque mira, es una capilla que para mí, y ya no lo paso hace 2 años ahí, pero es una capilla que, por ejemplo, para mí tiene una presencia, algo, una energía muy fuerte, ¿sabes? Y me encanta. Es algo muy, muy, muy pequeño, es muy sencillo y tiene una energía tan grande.
Y Las ahora, más ahora, bellas, cuanto más sí. sencilla, más bella. Y ahora me he acordado de otra cosa, de una cosa que para mí fue sorprendente y increíble encontrar. Mira, el camino primitivo es un camino muy difícil, muy duro, pero que tiene unos paisajes increíbles, inolvidables hasta, y que y creo que en el primer día me he encontrado y que tiene mucha montaña. Y en el primer día, a la salida de Oviedo, me ha encontrado, creo que al fin de 10 12 kilómetros, una capilla, estamos hablando en Asturias, en el medio de España, y en el medio eh, del monte, en el medio de la montaña, una capilla de Nuestra Señora de Fátima, de la Virgen de Fátima, que Mm, aquí en Portugal es muy conocida, pero, sí, y sí, que yo sí. también soy He estado sacerdote. en Fátima, la conozco, Entonces, estuve. para mí fue increíble encontrar una capilla dedicada a la Virgen de Fátima ahí en el medio de nada, es que no había casa siquiera vuelta y la capilla estaba abierta, estuve ahí un poco rezando y ha sido muy increíble. Ah, pues nada, seguimos. ¿Qué fue para Yo ti creo dime? sí, sí, decime. No, que creo que el camino tiene todo eso, ¿no? Tiene todas esas sorpresas, Sí, que eso es son lo maravilloso, ¿no? maravillosos. Cómo te sorprende a cada paso. Uno se vuelve también mucho más sensitivo, empieza a escuchar mejor los sonidos de alrededor, los pájaros, el sonido de las piedritas debajo de los pies, cómo te van dando como una cadencia, como un ritmo para caminar, eh, los olores, Sí. los perfumes, bueno, son, son un montón de estímulos que vamos recibiendo que son también parte de esta forma distinta, ¿no? De percibir lo que nos rodea. Por eso también siento que es tan maravilloso, ¿no? Sí, mira, ¿y qué fue para ti lo más increíble de ese camino? A lo más increíble, vos sabés que lo estoy viviendo ahora. Lo más increíble lo puedo decodificar ahora, hoy, estos días, en este último tiempo. Ahora cuando estoy lejos del camino real, porque lo que a mí me resulta increíble es cómo pudo haber tallado tan fuerte en mi vida. Algo que si uno lo piensa, dice, ¿qué es? Bueno, vas con una mochilita, vas caminando, ¿qué puede ser tan fuerte en tu vida para que... Y a mí no deja de asombrarme la vigencia, la cercanía que tiene el camino en mi vida hoy. Eso es lo maravilloso. Eso es lo que yo no puedo dejar de sorprenderme y de pensar, que me haya producido una transformación tan interna, desde tan adentro, ¿no? Eso es lo milagroso que yo creo que tiene el camino. Mira, ¿cuál fue? Mira, el camino, y estamos ahora hablando más del camino francés. El camino francés está lleno de lugares míticos, como los Pirineos, como la etapa de Saint-Jean a Roncesvalles, como Astorga, como Burgos, como la Catedral de León, como Fonsebadonia y la Cruz de Hierro, o Cebreiro. ¿Cuál fue para ti la sensación de pasar por ahí, de estar ahí, después de leer todo esto, de tener ayuda sobre lo que era el camino? ¿Cómo fue para ti pasar por ahí, estar ahí físicamente caminando? ¿Cuál fue o cuáles fueron tus sensaciones a su paso por ahí? Mira, fueron varias.
Voy a tratar de resumirlas, pero fueron varias. Una sensación muy fuerte fue la de mis límites. Cuando subí el Ocebreiro, yo sentía que el corazón me ardía, pero real, ¿eh? Que me salía fuego del corazón. ¿Por qué? Porque yo no estaba entrenada para hacer semejante subida. Soy de la pampa húmeda, acá todo es llanura, acá no hay ninguna subida, no hay nada. Entonces, hacer esa subida para mí fue un gran desafío y sentía ese fuego realmente en el corazón. Y ahí es donde empecé a ver mis límites. Ese fue como un primer paso, ¿no? Como el que el camino me dijo, mirá que vos tenés límites, tenés que aprender a convivir con eso, tenés que empezar a reconocerlos. Eh, Otro momento fue, creo que una subida también muy, muy grande que había en el Portugués. Y entonces venía por detrás de mí una chica y yo tenía mis amigos que iban bastante más adelante y yo en cada subida siempre me quedaba como rezagada. Entonces ella me dijo algo que para mí fue otro gran aprendizaje. Me dice, mira, vos tenés que ir a tu ritmo. Me dice, porque siempre en la vida vas a tener gente que va a ir por delante tuyo y gente que va a ir por detrás tuyo. Así que preocúpate por tu ritmo. No te sientas mal si no podés llevar el ritmo de los demás. Ese fue otro gran aprendizaje. Y la verdad que en mí el tema de las subidas y las bajadas también fueron como los principales maestros, ¿no? Los que me decían, bueno, ahora tenés que ir más lento, ahora tenés que tomártelo con calma, respirar profundo. Y bueno, y otra de las cosas que también recuerdo mucho, así como muy, muy cercano en el camino, fueron los castaños, ver las castañas en el piso, los frutos, y los arroyitos, los surcos de agua al costado del camino también, ¿no? Como que son imágenes que si pudiera pintar bien, me encantaría poderlos pintar y tratar de expresarlos eh, con la pintura, ¿no? Sí. Mira, yo creo, y creo que puedes pensar lo mismo que yo. La llegada a Santiago es un mixto de emociones. Te sientes triste porque llegas y también contente porque ya está, llegaste a Santiago, Uh-huh. al punto principal, también Finisterra, pero hablando ahora más de la catedral Sí, 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 del camino, sí, sí. y del camino. Um, Del Obradoiro, de llegar ahí. de llegar ahí, exactamente. ¿Cómo fue para ti llegar ahí? Bueno, no, fue maravilloso por dos motivos. Yo había estado ahí 10 años antes, como te había contado, como turista, y me había pasado que cuando pisé el Obradoiro, antes de entrar en la catedral, 10 años antes, ni sabía ni que existía el Camino de Santiago, fui como turista, fue pisar el Obradoiro y me puse a llorar y no sabía por qué. La verdad que fue una sensación rarísima. Me puse a llorar y digo, pero ¿por qué estoy llorando? Me parecía una cosa bellísima, la catedral, todo. Bueno. Y ahora, cuando pisé el Obradoiro y lo hice como peregrina, después de haber andado todo ese tiempo caminando y con el deseo de poder pisar ese empedrado, también me puse a llorar, pero fue un llanto distinto, fueron lágrimas distintas, fueron lágrimas de agradecimiento a la vida, al camino. Fue algo
con un mente diferente, ¿no? De llevar en mi mochila muchas emociones que había ido juntando durante las distintas etapas del camino. Genial. Mira, te voy a contar la primera vez que, mira, yo la primera vez lo he hecho en bicicleta y en serio que la legada me sentí contento, pero no llegué a llorar. Me sentí contento, pero no ha sido mucho más que estar contento. Y, y yo en ese tiempo, eso hace 5 años. Y en ese tiempo yo era una persona que conocía muy poco, era casi la primera vez que estaba durmiendo fuera de casa, no conocía la ciudad, tenía la bici, tenía la mochila y tampoco sabía dónde las dejar. Y entonces que en la primera vez que he estado en Santiago no entré en la catedral. Am, yo llegué, estaba ahí, creo que quedó sobre las 5 o 6 de la tarde del día, a ver, 28 o 29 de octubre de 2016. Y estaba ahí, creo que un peregrino indiano, creo. Y fue algo raro porque él estaba escribiendo con algo en el suelo todos los nombres de los peregrinos que llegaban ahí, junto de la placa del kilómetro cero, siempre poniendo Guillermo, Arturo, Eduardo, María, toda la gente que llegaba preguntaba su nombre y lo escribía. Y yo pensé que eso era genial y ya está, lo he tirado unas fotos y ya está, vale. Y me fue a dormir en el albergue del seminario menor. Y ha estado ahí, desde ese momento me fui al seminario menor y ha estado ahí por la noche. Y durante la noche ha llovido mucho, mismo a punto de como tú nos contabas, mientras estabas ligada a Tremendo. Finisterre. Estaba tremendo Sí. mismo, mucho. Ah, Después por la mañana ya estaba un poco el cielo más limpio, un poco, aún con alguna lluvia, pero no tanto como por la noche. Y me acerqué una última vez antes de volver, porque yo he hecho el camino hasta Santiago y después volví también en bici a casa. Por el camino también, pero el sentido al revés. Y esto era un viernes por la mañana. Me acerqué una vez más a la Plaza de Obrador, a Santiago, y al mismo punto donde, donde este señor de India estaba escribiendo los nombres. Y lo más increíble es que había, no todos, pero había ahí unos 10 15 nombres que estaban como si no tuviese llovido. Estaban como si fueran nuevos, que se habían inscrito ahí de nuevo. Y uno de ellos era el mío. Oh, Y fue qué muy, bueno, y qué bueno. fue algo increíble. Y, Sí. esto son las cosas del camino, es el camino, ¿no? Pues Es la mira, magia, ¿no? Es la magia del camino. en el final del camino, en el final de todas tus experiencias, de toda esta aventura, todo esto entorno que hiciste, que fue para ti, um, que, que al final del camino que fue aquello que te llevas después a casa. Ah, bueno, es la verdad que me llevé mucho más de lo que aporté, así que quedé con ganancia plena. Me llevé, creo que una nueva vida. Yo tengo puesta una frase que me surgió justamente cuando estaba en Finisterra, ahí en la playa, que decía, que traté de escribir diciendo que el final no es solo más que el principio, que un nuevo principio en realidad.
el final es un paso hacia un nuevo principio. Yo entendí eso, que todo estaba por venir, que todo lo mejor estaba por ocurrir después de cada final, y que el final de ese camino era el principio de muchas otras cosas. Ese creo que es el gran regalo que me hizo el camino, ¿no? Que no me regaló unos días de pasarla bien, me regaló un cambio de vida, me regaló un pensar la vida de otra forma y un vivirla de otra forma. Entonces, me traje la mochila, pero la mochila me la traje incorporada en mi alma, en mi espíritu, y el camino se convirtió en esa, a través de eso que vos decís, de esa magia que tiene, que no lo podemos explicar, en ese gran regalo, ¿no? En el que hay un antes y un después, un punto de inflexión en mi vida. Imagínate, mira, estamos llegando al final, pero antes, imagínate que estás en un bar, en un café, tomando una copa de vino con una amiga tuya o con un amigo, y te preguntan por qué hiciste el camino o por qué ellos debían hacer el camino. ¿Qué le dirías? Eh, bueno, yo en eso no sé si sería tan directa, no les diría hacer el camino, porque confío tanto en la magia del camino que creo que el camino los va a llamar en el momento que tengan que hacerlo. No va a depender mucho de mis palabras, ojalá que sí, ojalá que lo que yo pueda transmitir sirva y les llegue a muchos y que pueda serles útil, pero confío tanto en que el camino nos busca a nosotros no lo buscamos, él nos busca a nosotros, que le diría que bueno, que se deje llevar, que se anime, que se deje llevar, que se ponga atento a escuchar, a leer los mensajes que a veces no son tan claros, pero que seguramente el camino, cuando tenga que llamarlo, que pueda estar, ¿no? Así que, bueno, ese es el consejo que les diría, que nos abramos a escuchar lo que nos tiene el camino para decir. Mira, antes de terminarnos de leer al final, si por alguna razón en el mundo pasa algo y tienes que repetir siempre el mismo día, pero ese día estás en el camino, ¿cuál etapa harías No, siempre? no, es imposible, es imposible. Sí, por supuesto que me encantaría que el camino me agarre con Eduardo, con Quique, que fueron compañeros hermosos con los cuales compartí los días más lindos del camino, así que bueno, si nos tiene que agarrar una etapa que tenemos que repetir eternamente, que sea con ellos. Genial. Pues nada, María, llegamos al final. Espero que te tenga gustado. A mí me encantó y por eso Me una vez más, encantó. muchas gracias por esto. No, gracias a vos que me hayas considerado para este encuentro.